Bienvenidos amigos a Diálogos del Siglo XX. Esta propuesta que tenemos toda la semana llega a ustedes por una intención expresa de Generación 50 para todo el país y para todo el mundo. Siempre contando con la presencia de expertos nacionales que vienen a aportar ideas y sugerencias del siglo XX para la generación del siglo XXI. En esta ocasión nos honra con su presencia una destacada educadora, dirigente gremial del país y ahora candidata presidencial, nuestra amiga María Teresa Cabrera. Un placer, muy buenas noches. Bueno, para mí es un honor tenerte aquí en el estudio de Diálogos del Siglo XX y empezar preguntándote por esa etapa de vida en que tú decides abrazar la educación, ¿verdad? Como forma de vida, como expresión profesional hacia la sociedad dominicana. Muy bien, bueno, primero muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con los seguidores y las seguidoras de este espacio, que yo sé que son muchos. Gracias. Yo de niña, yo nací en una comunidad rural bien apartada, bien, yo diría, de las comunidades marginadas por mucho tiempo, que es Sabana Rey de La Vega, hace frontera con San Francisco de Macorís. Desde niña yo me correspondió la fortuna, diría yo, de nacer en una comunidad donde la política y la pelota se articulaban. Y había una gran coincidencia en mi campo, que los que eran aguiluchos eran del PRD, en esa época de los 70. Sí. Y los que eran liceístas eran reformistas. Entonces, esa confrontación que había en el plano político se daba también a nivel deportivo, a nivel de la pelota criolla. Entonces, todas las señoras que eran aguiluchas ofrecían penitencia para que las águilas ganaran. Y dentro de esas penitencias estaban el de los 15 minutos a Jesús sacramentados para que las águilas ganaran. Entonces, yo, desde que aprendí a leer, ellas me buscaban para que yo leyera los 15 minutos durante 15 días. Y en ese proceso de ir enseñando a otros niños, niñas, para que hicieran ese papel, me sustituyeran, de alguna manera yo sentí como un interés o una inclinación hacia esa tarea de poder compartir con otros y otras desde muy temprano, la verdad, muy temprano. Luego yo me inserté en la pastoral juvenil de la Iglesia Católica y en los clubes culturales, que en ese tiempo era Bastión. Un espacio que tenía, era como lo prioritario para la juventud, y desde donde se expresaban muchas inquietudes. Entonces, ya en ese espacio es donde realmente yo defino una inclinación, porque luego hice de maestra correctora de las escuelas radiofónicas Santa María. Exacto. Sí. Y después, entonces, en el 79, cuando en medio del ciclón David, sí. Entonces fue que tomé la decisión de tomar el examen que daban para poder ingresar a las escuelas normales, y en ese momento, entonces, entré a la escuela normal Emilio Prudón de Santiago. Ya, en el caso de esa etapa que tú mencionas del movimiento clubístico y su importancia, es bueno revisar un poquito la intimidad de ese proceso, María Teresa, porque
hay como una involución dentro del mismo movimiento deportivo que se quedó prácticamente con ese proyecto tan importante de nación. La parte cultural y la parte educativa, que tú sabes que estaba representada por muchísimas escuelitas hogar, que eran escuelas de los clubes, todavía tenemos algunos de esas escuelas que pertenecen a esos clubes que están funcionando. Los mini Mauricio Báez son 2 ejemplos de eso. Exacto. El Club Rafael Varias tiene su escuela funcionando. Sí, y el Club 16 de agosto en Herrera. Entonces, esa parte que mucha gente como que no quiere valorar hoy o no quiere como decir que fue importante, yo creo que fue una etapa muy valiosa que formó personas como tú, sí. Personas también con otras condiciones, ¿verdad? Quizás más difíciles que tú y que yo. Nos vimos en ese escenario y optamos por esa oportunidad de desarrollo y además de desarrollo, pues ayudar a desarrollar a otros. Sí, yo creo que esos clubes que apadrinaban o promovían también escuelas, tenían esa dualidad, sí. Que operaba el club y tenía la escuela para los niños y niñas, pero hicieron una labor muy importante, sí. Porque realmente yo diría, el ejemplo de la escuela como proyecto comunitario. Magnífico. En donde había una vinculación de la problemática de la comunidad y la problemática de la escuela era lo mismo y se abordaban desde el espacio del club. Una manera de promover esa escuela que reivindicamos, que estamos diciendo que necesitamos. Sí, porque lo que no puede ser es la escuela aislada. Correcto. Desconectada de la realidad social en donde está anclada. Entonces, esas experiencias fueron, yo diría que debería estudiarse incluso como un modelo de lo que debe ser la escuela como proyecto cultural de la comunidad. Yo entiendo que sí, porque llenaron un espacio, de verdad, dentro de muchas barriadas del país, de muchos pueblos también, como bien tú señalas. Se construía ciudadanía desde muy temprano, porque los problemas de la colectividad que vivía en esa comunidad eran abordados ahí, eran objeto de reflexión y se conectaba la escuela y el club. Entonces, desde temprano se iba desarrollando ese pensamiento crítico. Correcto. Esa actitud de cuestionar, de indagar, de abordar lo colectivo como lo propio, es decir, esa importancia que tenían los problemas colectivos. Y también hay que decir que esas experiencias, esos clubes contribuyeron mucho a desatar un interés por la lectura. Así es. La lectura, la literatura. Poesía coreada, mucha poesía coreada. Que si queremos, de baile. Si queremos la poesía coreada, pues también promovía la lectura, porque tú tenías que leer un texto, para dramatizar ese texto, convencer a un público con esa dramatización. Grupo de teatro, danza, grupo de baile, grupo de poesía, señores. Eso es lo que necesitamos. En estos momentos. Eso es lo que necesitamos, que la escuela de jornada extendida sea. Eso, por favor. Mismo, por Dios. Retomar ese contacto con la comunidad. Exacto, pero mire, esta pregunta ha sido muy interesante. Lo estamos pidiendo a gritos. Claro. La sociedad dominicana. Porque en la jornada extendida, nace con ese vicio de origen, precisamente porque no asume ese enfoque, no se asume como una estrategia para mejorar la calidad de los aprendizajes, para proyectar, trabajar la idea de esa educación humanística que tiene que integrar todas esas dimensiones del arte. Entonces tenemos una jornada extendida sin contenido, porque sigue siendo lo mismo. Totalmente, muy, muy desvinculada de la sociedad, que es la que debe recibir ese impacto de formación en sus jóvenes. ¿Para qué? Bueno, para propiciar un cambio en ellos, un cambio hacia la positividad de la sociedad. Entonces no entendemos por qué estamos como estamos, con estos niveles de inseguridad,
ciudadana, que es una derivación de esa ausencia. Correcto. Porque definitivamente las artes generan sensibilidad social y la gente aprende a sentir por el otro y por la otra. Así y difícilmente cuando usted siente lo que le pasa al otro y a la otra, usted no es verdad que lo va a agredir. No, y tampoco se va a quedar parado ante un hecho, ¿verdad?, que es ilógico dentro de la estructura social. Exactamente. Usted va a reaccionar y va a decir, no, pero eso es indebido. Eso no puede ser. Esas cosas hay que enfrentarlas con o sin la presencia, y es mejor que sea con la presencia de las autoridades, ¿verdad? Pero la comunidad puede asumir su rol, su papel. Intenta una mediación, una solución, digamos, una asistencia inmediata y un abordaje a mayor profundidad más adelante, pero no se quede indiferente. Eso es así. Como nosotros estamos apreciando hechos que ocurren ahora. Uno ve videos que la gente ve que uno está agrediendo al otro y lo está machacando, y lo está machacando, y todo el mundo está así mirando. Pasivo. Como que no está pasando nada. Sí. Eso tiene que ver con toda esa ausencia que tenemos en la educación. Y yo creo, insisto, que la jornada extendida es la oportunidad para recuperar esa escuela como proyecto cultural de la comunidad. Bueno, yo espero que las autoridades, ¿verdad?, te escuchen una vez más, porque todo el mundo conoce, toda la comunidad dominicana sabe de tus preocupaciones constantes con relación al cambio del modelo educativo en la República Dominicana. Claro. Entonces, el planteamiento que tú estás haciendo y que estamos conversando en este momento no es un planteamiento, ¿verdad?, que está distante de las posibilidades de implementación del sistema educativo dominicano en estos momentos. Objetivamente puede desarrollarse. Correcto. Simplemente hace falta tener la visión y la voluntad política para hacerlo. Correcto. Eso es así, y yo creo que sería muy importante que pudiéramos dar ese paso. Hay un concepto que también se da a lo interno del movimiento clubístico, aunque no es el abordaje, ¿verdad?, particular de nuestro diálogo, de nuestro encuentro de hoy, pero se da el fenómeno de la política partidista y de la política social dentro de ese mismo movimiento clubístico. Mucha gente pensó, y algunos clubistas asumieron esa postura, de que era una participación extrema o directa de los partidos de izquierda dentro de los clubes para poderse proyectar, ¿verdad?, frente a la embestida del régimen de ese momento, que era el régimen del doctor Joaquín Balaguer. Pero realmente, independientemente de la militancia política de muchos de esos jóvenes que estaban en los clubes y en las ligas de todo el país, había una militancia social comunitaria que hacía conciencia sobre los procesos políticos y no solamente veía el hecho de que tengo que defender mi partido o la propuesta ideológica que mi partido propugna, sino que debo formar cuadros, líderes importantes de esa comunidad y que ellos decidan luego si van a participar militantemente en una propuesta política partidista. Sí. Yo creo que en ese ambiente ahí se coció algo favorable también. Sí, claro, sin duda que sí. Que de lo que, digamos que tendríamos la necesidad de recuperar, de rescatar de aquella experiencia, porque efectivamente había una claridad de que la participación política, no necesariamente entendida como la membresía en un partido político, pero sí el ejercicio político desde la ciudadanía, desde ese rol de lo colectivo, de esa búsqueda de solución a problemas colectivos y también la capacidad de posicionarse frente a lo que pasaba. Correcto. Es decir, la juventud andaba por las esquinas, por debajo de los árboles, con su librito debajo del brazo, así leyendo obras que estaban en debate y donde quiera se generaba un debate teórico. Así mismo. ¿Entiendes? Y un posicionamiento político respecto de lo que pasaba, que eso es muy importante. Claro. Porque de un tiempo para acá se ha trabajado mucho la idea de que la política es pecaminosa. Y que todo lo que
Claro, porque hay gente que se beneficia de eso. Correcto, de sacar gente, por supuesto, de la actividad política, claro, para llevarlo. Mientras más personas indiferentes, gente que se encierra en lo suyo, que piensa en lo suyo y no me importa lo que pasa con el del lado, sí. No ando averiguando qué pasa con los temas colectivos. Esa gente le generan, hay sectores que se benefician de esa actitud de indiferencia y han estimulado mucho la idea de que, bueno, esto no lo arregla nadie, los políticos son todos iguales. No es verdad. No es verdad. No es verdad eso. Y los problemas sociales, los grandes problemas de una sociedad no tienen solución al margen de la política, no, jamás, porque son decisiones políticas, son espacios de decisiones políticas donde se abordan las cosas que pueden definir el rumbo de una sociedad. Por lo tanto, todo el que estimula la indiferencia hacia la participación política, lo que está es estimulando que ese escenario, esos espacios de poder queden reservados para los que no tienen una preocupación por los temas de la colectividad. Claro. Entonces le estamos dejando el espacio a ellos. Yo creo que sí, esa es una dimensión también muy importante de esa experiencia de los clubes de esa década de los 70. No era solo el activismo puramente de interacción social nada más, sino que había un posicionamiento, se debatían, se reflexionaban los problemas que pasaban en el país y se posicionaba la juventud frente a esos problemas. Y yo creo que esa es una manera de participar en la política. Eso ¿verdad? Es así. Entonces, cuando uno se posiciona frente a los problemas, no es para quedarse indiferente, es para tratar de transformarlo. Correcto. Entonces se actúa buscando, se estimula la participación colectiva, la acción colectiva, procurando transformar esa realidad. Y eso era lo que pasaba en ese periodo. Sí. María Teresa, hay un grupo de mujeres que han participado en la vida política dominicana, pero ha sido una participación, creo yo, de la mujer dominicana en la política muy reducida. Tú eres una persona que te ha mantenido cerca del movimiento político y sobre todo has asumido una postura sumamente beligerante, sobre todo beligerante pero constructiva en torno al proceso educativo de la República Dominicana. O sea, tú como mujer te has expresado has expresado tus preocupaciones a través de la educación dominicana. Eso es importante, muy, muy importante. Pero noto que la participación de la mujer no es tan amplia como debiera ser, llegando a final del siglo XX y casi con 3 décadas del siglo XXI en pleno desarrollo. ¿A qué tú aduces esa neutralidad de la mujer dentro del proceso político partidista que se ve con algunas diputaciones, ¿verdad? Algunas sindicaturas, se ve en algunas senadurías, pero no es la militante activa como sí se presenta la militancia del hombre en la vida política del país? Bueno, yo creo que las mujeres obviamente siempre han estado presentes en la vida política, digamos que desde que nació la República, pero no ha sido tan visibilizado ese rol, ese papel, que tampoco es una acción que ocurra ingenuamente, sino que es una derivación de el poder, del ejercicio del poder. Sí. Entonces, de un tiempo para acá, ha habido mayores, digamos, presencia, relatos, discursos de la necesidad de la participación de la mujer. Las mujeres en distintos escenarios, a través de distintas jornadas de luchas, hemos ido conquistando espacio.
de participación política, pero sigue siendo muy limitado porque todavía existen muchas barreras en la República Dominicana, en la cultura política nuestra, para que esa participación sea efectiva. Y sobre todo para que se exprese en los espacios de poder, porque los partidos políticos, las mujeres no son las que menos trabajan en la militancia partidaria, son las que trabajan y mucho. Lo que ocurre es que en esa lógica de esa cultura patriarcal que todavía, que tiene un peso tan grande, contundente, persiste la idea de que los espacios de poder son para los varones, son para los hombres. Y aun cuando se asume políticas como, por ejemplo, marcos normativos de la participación de la mujer, persisten barreras en términos prácticos, que al final de cuentas es lo que importa para posibilitar esa participación. Y vemos cuántas artimañas se manifiestan en los partidos políticos del sistema para limitar la participación de las mujeres en los espacios de poder. A veces se llega a tales niveles que para cumplir supuestamente con el marco legal, se coloca una mujer en una candidatura y después que gana tiene el compromiso de renunciar para que porque vaya está prefirmado para que vaya el varón. Eso ha pasado aquí. Wow, eso es una cosa impresionante. Eso es increíble. Entonces yo creo que efectivamente cada vez es más claro que habrá que abrir espacio para la participación de las mujeres. Poco a poco la mujer dominicana ha ido conquistando espacio, conquista el derecho al sufragio, que eso fue los otros días, se puede decir, en términos históricos. Correcto, se puede decir que fue reciente, pero hasta hace poco tiempo las mujeres no podían ser propietarias, no podían tener un título de propiedad. Hasta hace poco tiempo las mujeres estaban impedidas de inscribirse en determinadas carreras universitarias. Todo eso ha ido superándose, pero la participación política es fundamental porque justamente es ahí donde se toman las decisiones de poder. Correcto. Ahí es que se define cuáles van a ser las prioridades, cuáles son las políticas de inclusión. Fíjense cuánta lucha todavía para conquistar derechos que en la inmensa mayoría de los países ya ni siquiera se habla de ellos, porque hace tiempo que fueron conquistados. Sí. Aquí todavía estamos en esa batalla. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos en términos políticos. Las mujeres y los hombres que creen en esa igualdad en la participación y que creen que las mujeres pueden ejercer un papel importante, porque al final la igualdad se alcanza justo cuando las mujeres están en igualdad con el hombre, con los hombres, para ejercer funciones esenciales para la sociedad. Porque cuando las mujeres ejercían funciones sociales importantes, estaban a la par con el hombre. Cuando fueron relegadas al mundo de lo privado, entonces fue que cambió el panorama. Cambió totalmente. Entonces, hoy día, yo creo que más temprano que tarde vamos a conquistar esa igualdad de derechos. Pero hay que seguir batallando, porque hay muchas barreras que vencer. Ya. Yo estoy en estos momentos terminando una investigación sobre la evolución política dominicana, tomando en consideración la conclusión de la dictadura trujillista, ¿verdad? Uh-huh. O por lo menos el descabezamiento, porque después vimos que hay rasgos trujillistas en el ambiente y siguen permeando el ambiente político dominicano todavía. Así es. Entonces, noto que hay una evolución de cambios políticos trascendentes, 1962 hasta el 2020, pero esa evolución política se da
en un ambiente en donde mucha gente que posiblemente tiene poder económico, tiene poder político, ¿verdad? Porque su estatus así lo impone, pero no da esa apertura que posibilite que la mujer ocupe un rol trascendente. Cuando digo trascendente, por ejemplo, es ocupar una senaduría y dentro de esa senaduría ocupar la presidencia del Senado, pero tener la posibilidad de ejercer como tal. Exacto. Porque muchas veces, como bien tú señalas hace un momento, llegan con ese amarre a esa posición política que prácticamente se convierte en un ser humano de vitrina. Entonces, en el caso tuyo, que te presentas como una candidata a la presidencia de la República Dominicana, ante la ausencia de tantas mujeres por esa posición política tan importante, yo creo que es bueno que tú le digas a los amables televidentes, receptores de Diálogo del Siglo XX, de dónde parte esa resiedumbre tuya para asumir ese reto ante el país. Muy bien. Lo primero es que en la coyuntura actual hay un colectivo de ciudadanos y ciudadanas que no están organizados en ningún partido político, pero que militan en las ideas democráticas, progresistas, popular, de izquierda, que creen que la República Dominicana tiene ante sí el desafío de materializar el ideal de sociedad que pensaron los fundadores de la nación. Entonces, ese colectivo de ciudadanos y ciudadanas está animando la idea de una propuesta unitaria, un proyecto de unidad que le presente a la sociedad dominicana una propuesta política, una opción política que resulte creíble, que le permita ver a ese segmento de la ciudadanía que aspira a una propuesta diferente, que los últimos estudios sitúan entre un 30 y un 32%, que le pueda decir, esto es en serio. Yeah. Entonces, para que sea en serio, se requiere la unidad de todas esas expresiones organizadas que existen del campo democrático, popular, progresista y de izquierda, y ese colectivo de ciudadanos y ciudadanas, que es mucho más que lo que están organizados, que también militan en la idea de construir una democracia de verdad, porque a final de cuentas de eso se trata. Correcto. Entonces, para dar ese paso, lo indispensable es la unidad. Pero en ese marco de construir ese proyecto unitario, se visualiza que distintas propuestas puedan surgir como precandidatura, tanto de los partidos que están organizados como desde la ciudadanía. Y que con una metodología democrática, haciendo un ejercicio también pedagógico, desde la participación política, se pueda organizar un proceso abierto a la sociedad, en donde ese segmento de la sociedad que cree que es necesaria una propuesta como esa pueda participar y decidir entre todas las propuestas de precandidaturas cuál prefiere para que represente a todo el conjunto, a todos los partidos organizados y también a esa ciudadanía. Ese proyecto se concibe con una participación igualitaria, de igual a igual, entre las expresiones organizadas que existen y también los colectivos ciudadanos. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas que se quieren integrar a ese proceso, lo hagan en condiciones iguales. Entonces, en ese contexto es que surge la propuesta de que María Teresa pues asumiera una propuesta de precandidatura para animar ese proceso, ese proyecto unitario. Yo he aceptado porque creo que, por dos razones, creo que es necesario
Construir es como una responsabilidad histórica que tenemos como generación de construir una propuesta política que pueda trabajar para una República Dominicana donde quepamos todos, que no deje a tantos por fuera. Correcto. Hay demasiada gente que está excluida, que está fuera del ejercicio de los derechos más elementales. Entonces, para impulsar esa sociedad, esa República Dominicana que queremos, hay que construir una propuesta. Hay que decirle a la gente, mira, aquí hay una propuesta, correcto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en ese contexto, es que se presenta la propuesta que nosotros estamos encarnando y lo hacemos con la determinación de trabajar. Estamos conversando con mucha gente, con familias, con sectores, con comunidades, con la intención de ganar la propuesta, pero también con la determinación de que si no soy yo la que resulta favorecida en ese ejercicio democrático, igual con la persona que resulte, estaremos en primera fila y 24/7 trabajando para hacer posible ese proyecto unitario que responda a esas expectativas que ese segmento de la sociedad dominicana tiene. Sentimos que en esta coyuntura hay posibilidad para trabajar una propuesta de esa naturaleza. Hay la necesidad además de hacerlo, porque si usted le dice a la gente, no debemos superar el gobierno que tenemos, sí, y no debemos regresar al pasado por lo que ya sabemos, por sí, lo que ya hemos vivido. Tenemos que tener la responsabilidad de decirle aquí hay una propuesta. Y hay un grupo de ciudadanos dispuestos a asumirla, que está en eso. Entonces, en ese contexto es que está aparece la propuesta de María Teresa. Y yo de atrevida la acepté. No, me parece muy bien, te apoyo de hecho, me lo digo públicamente sin ningún tipo de rubor. Gracias. Lo he comentado con otros amigos y amigas también. Yo creo que eso da una perspectiva a la generación del siglo XXI, que un grupo de personas de la generación del siglo XX, como bien tú señalas, contigo o con otras personas al frente de la propuesta política, puedan plantear a la generación del siglo XXI, ¿verdad?, algunos criterios por donde debe ir la nación dominicana. Porque definitivamente estos últimos 24 años han sido años de mucha criticidad, de mucho sin sabor, de muchos desaciertos desde la dirección del Estado. Sí. Entonces es importante que un grupo de personas así, pensantes, preocupadas, siempre del lado de las propuestas progresistas de la República Dominicana, puede estar pensando en diseñar una propuesta desde ese punto de vista. ¿La generación del siglo XXI cuenta en esa propuesta para ustedes? Por supuesto que sí. Tiene que ser la destinataria fundamental de esa propuesta, porque justamente esa sociedad que necesitamos construir tiene que responder a las necesidades de esta generación, de la generación del siglo XXI. Y hoy día tiene que expresarse en la inclusión, en que pensemos políticas públicas para la inclusión, políticas públicas que permitan poner el ojo, el énfasis en la producción nacional, que realmente nosotros estamos produciendo muy poco. Así es. Porque la economía está fundamentada en servicio. Pero cuando uno ve la composición del PIB, por ejemplo, se da cuenta que la producción agropecuaria no alcanza un 6%, es 5.6, algo así. Y puede ser más. Por supuesto, porque tenemos una vocación para la producción agropecuaria extraordinaria, amplia, mucha magnífica tierra para eso. Lo que pasa es que se ha priorizado un modelo económico
basado en una economía de servicios, que lo que genera muy poco empleos formales, por lo tanto hay mucha gente sin protección y un modelo en el que la economía crece. Tenemos más de 60 años creciendo, pero la desigualdad social sigue ahí, la pobreza, la marginalidad. Se han mercantilizado servicios claves como el tema, por ejemplo, de las pensiones y la salud en la República Dominicana. Entonces hay la necesidad de generar un modelo que potencie la producción nacional, que redistribuya la riqueza que socialmente se genera, que no se concentre tanto, porque crecemos, pero se concentra en muy pocas manos. Digamos que alterar las características del régimen político que todavía expresa el trujillismo. Yo entiendo que es concentración del poder y concentración de la riqueza. Hay que democratizar, porque la democracia es eso, la democracia tiene una dimensión política y tiene una dimensión social y también una dimensión económica. Entonces a nosotros nos han presentado un proyecto de democracia que se limita a hacer elecciones cada 4 años y eso no puede ser. Eso no puede ser. No. Hay 2 renglones fundamentales de cada sociedad, pero sobre todo en la sociedad dominicana estamos viviendo el hecho de que tenemos una AFP y tenemos entonces, ¿verdad?, una aseguradora de riesgos de pensiones. O esa. Estamos viviendo una situación sumamente caótica, difícil en esos 2 renglones, y entonces la sociedad se pregunta ¿para qué hemos estado ahorrando? ¿Para qué las instituciones bancarias ahorran nuestros beneficios, ¿verdad? Lo utilizan como parte de su capital de trabajo? Sí. Y entonces el trabajador, que debe ser el beneficiario final y directo, pero no final cuando esté en la tumba, exacto, sino que pueda disfrutar de esos beneficios, se encuentra él y sus familiares con el problema de que no quieren entregarle en un momento dado sus recursos económicos. Ese es un tema fuerte, ese es un tema de altísima prioridad que tiene que ser el centro, el eje central de las grandes movilizaciones que tendremos que hacer y que están en curso. Ya recientemente se ha hecho una gran marcha que ha estado motorizando el Colegio Médico y un conjunto de organizaciones sociales y políticas, y yo creo que ese es un tema medular, porque el tema de la seguridad social es una cuestión central para hablar de bienestar y para hablar de protección. Y lo que ha pasado es que con esta lógica neoliberal, las pensiones, los fondos de pensiones han ido a parar a la mano del gran capital financiero para multiplicar su acumulación, su proceso de acumulación, dejando en la desprotección total a los trabajadores y las trabajadoras, que son los verdaderos dueños de esos recursos. Entonces, eso pasa con las AFP. O sea, todos los años vemos las publicaciones de los miles de millones de dólares que esa gente gana. Así es. Pero los trabajadores y trabajadoras cada vez tienen menos posibilidad de alcanzar una pensión cuando comience ese proceso, que se presume que sería en el 2028, estarían rondando el 22%. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Es decir, eso significa mandarlo a morirse. Entonces, tenemos eso por un lado. Pero por el otro lado tenemos las ARS. Correcto. Que han convertido en una mercancía cualquiera la salud. Sí. Entonces, esas son áreas que no pueden estar en mano privada. No pueden estar sometidas a la lógica del mercado porque constituyen derechos fundamentales. El Estado lo tiene que garantizar. Entonces no puede ser que esto se haya convertido en un área de multiplicar en un espacio de negocio lucrativo tan grande que el único interés sea el de que los dueños del capital financiero
multipliquen su capital, multipliquen sus ganancias y los trabajadores cada vez estén más desprotegidos. No puede ser. Y la salud tampoco puede seguir por ese derrotero. María Teresa, hay una noticia que impactó, creo que esta misma semana, que fue que Bolivia, el presidente de Bolivia y la comunidad política de Bolivia, sí, del Estado, ¿verdad?, boliviano, decidió no tener ARS ni AFP. Una noticia maravillosa para todo el continente americano que está peleando, así es, precisamente por sacar esos dos grupos de la salud del pueblo dominicano, sí, y del pueblo latinoamericano. Sí. Es posible debatir, ver aquí la posibilidad de que podamos pelear nosotros para ese mismo efecto. Claro que sí. Lo que ocurre es que tiene que ser con un movimiento fuerte, contundente, sí, y sostenido. Nosotros tenemos experiencia porque nosotros desde la ADP, sí, en la gestión que nosotros encabezamos, logramos sacar 45,000 maestros y maestras que habían metido en las AFP inconsultamente. Ya. Porque andaban como locos. Sí, sí, ofertando y buscando y jalando de todas partes. Exacto, nosotros lo sacamos y logramos una ley que garantiza, mantiene a los maestros y maestras en el sistema de reparto. El maestro y la maestra, por eso hoy día se puede jubilar después que alcanza 30 años en el servicio. Antes tenía que esperar 35 años. Wow. Ahora con 30 años se retira y se va con el 100% del salario del último año. Perfecto. Y cuando usted compara esto con si fuera en una AFP, es ni siquiera la quinta parte de lo que le oferta las AFP. Entonces, es posible dar la batalla. Lo que ocurre es que tenemos que seguir ese proceso. Por eso, yo creo que vale la pena invitar. El próximo miércoles en Santiago habrá una marcha, una gran marcha en el Cibao, sí, en contra de las AFP y las ARS, procurando que tanto los fondos de pensiones como el ejercicio, como el servicio de salud o los servicios de salud, porque son diversos, sí, estén en manos del Estado. Porque el Estado es que tiene que ser el garante del ejercicio de esos derechos. No es posible que usted vaya a una clínica y es como si va a una tienda. Y usted pregunta por una cartera, sí, y usted tiene que preguntar el precio y le dicen el precio. Si usted lo tiene, se lo lleva, y si no, se va para su casa sin cartera. Pero la salud no puede ser eso. Usted puede vivir sin una cartera, pero la salud no puede ser abordada así. Y así es que se manejan los centros privados. Y las ARS se han encargado de apelar a todas las maniobras, sí, y artimañas, sí, para negarle los servicios, la cobertura a los afiliados. Entonces somos permanentemente estafados. Sí. Usted va a una farmacia a buscar, no, eso no lo cubre un medicamento. Sí, sí. O cubre un 25%. Hay que hacer una cirugía de la vista. No, si es, nada más te la cubre si te van a poner el bisturí ahí, a sacártelo. Si es con láser, no. Sí, oiga, sí. No, ¿qué condiciones? Son una estafa. Lo importante es que el Colegio Dominicano, el Colegio Médico Dominicano, yo creo que está dando muestras, ¿verdad? Sí. De ser un sindicato de profesionales muy activo, muy dinámico y al mismo tiempo con alto criterio, sí, social. Sí. Porque el Colegio Médico está diciendo, nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de administrar la salud dominicana. Uh-huh. Yo creo que el movimiento, no de izquierda, todo el movimiento social de la República Dominicana interesado en una mejor vida para el pueblo dominicano debe estar junto al Colegio Médico Dominicano. Claro que sí, yo creo lo mismo. Creo que todo el movimiento social organizado y todos los ciudadanos y ciudadanas, que cada vez que vamos a una ARS a buscar un servicio, nos estafan, encuentran cualquier artimaña para decir que ese servicio no se cubre y hay que apelar al bolsillo. Todos y todas
estamos convocados en esa lucha. Tiene que ser una lucha de todo y de todas para ganarla, porque es una lucha contra el capital, contra el poder económico. Y eso hace que los gobiernos también se vuelvan muy complacientes y que no entienden el problema. Hay que hacer que lo entiendan sobre la base de la movilización social. Por eso estoy de acuerdo que el Colegio Médico ha hecho lo correcto con convertirse, digamos, en la locomotora de todo este proceso, y creo que todos y todas debemos acompañar y participar en cada una de las manifestaciones cívicas y organizadas que se están articulando. Como una militante clave de esa conquista valiosa del pueblo dominicano, que fue el 4% para la educación dominicana hace unos años, 2008, 2012 más bien. 2012. Sí, era un movimiento latinoamericano que la República Dominicana encontró, y ustedes pues perfectamente manejaron frente al pueblo de manera civilizada, democrática, hasta alcanzar esa meta. ¿Está María Teresa Cabrera de acuerdo con que el manejo del 4% está dando sus frutos? ¿Puede mejorarse? ¿Puede cambiarse? Yo estoy insatisfecha. Yo creo que ha podido gestionarse mejor, que se han debido definir las políticas, las prioridades con otros criterios, que pusieran el ojo en los dos problemas fundamentales que tenemos como deuda social, que es el de la calidad de los aprendizajes y la inclusión. No es posible que todavía nosotros tengamos de la población de 5 años, que dice la ley que desde el año 97 se aprobó, debían estar obligatoriamente todos en el sistema. Tenemos 33 de cada 100 niños y niñas de 5 años que está fuera. Pero los niños y niñas de 3 y 4 años todavía están fuera del sistema formal. Pero también tenemos una proporción de jóvenes que deberían estar en la educación secundaria que están fuera. Entonces no hemos conseguido incluir a todos y a todas en el ejercicio del derecho a la educación. Y en términos de la calidad, no hemos alcanzado, digamos, el impacto que en términos cualitativos debiéramos tener en 9 años ya que tenemos aplicando el 4%. Ahora bien, yo no estoy satisfecha, pero tengo claro también, porque hay los actores que se oponían a esa demanda en aquel momento, que decían, cantidad no es igual a calidad. O sea, más inversión no se va a traducir en calidad. Y ahora asumen el discurso casi culpando al 4% de la mala calidad de la educación, en vez de preguntarse qué fue lo que se hizo mal, cómo se gestionó, cuánto de ese dinero se tragó la corrupción, por ejemplo. Correcto, sí. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Claro. ¿Qué nivel de acierto y de pertinencia tuvieron las políticas que se priorizaron? Por ejemplo, ahí se comenzó la jornada extendida. Correcto. Pero con un vicio de origen. Fue entendida como una política de asistencia social, que le garantizaba a la familia alimento para los niños en la escuela y más tiempo, 8 horas fuera de la casa, para que la familia se pueda mover y hacer otras cosas. Y no se entendió como una estrategia de mejora de la calidad de la educación. Entonces, eso es lo que explica que tengamos ese vacío de contenido, la necesidad de llenar de contenido pedagógico la tanda extendida para que pueda impactar la calidad de los aprendizajes y pueda tributar a esa formación integral que se reivindica en la ley en términos, digamos, teóricos, ¿verdad? Entonces, no estoy satisfecha, pero se necesita más inversión. O sea, no es que no era necesario el 4% porque se invirtió y no ha cambiado, no. Tenemos una población que está afuera. Necesitamos
redefinir las prioridades. Ahora sí. Eso es lo que hay que hacer, redefinir las prioridades. Necesitamos que se investiguen el manejo de los recursos del 4%. Esos casos, por ejemplo, de asignar una obra, ¿cómo se llama? Hacer el sorteo de una obra. Y no tener ni el terreno. No tenía terreno y le da dinero avanzado al ingeniero por favor, ¿cómo se llama eso? Entonces, eso es lo que no se puede quedar así. Tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado, porque ese también es un ejercicio pedagógico. Correcto, sí. Porque la ética es una dimensión de la formación humanística. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Pero la educación necesita más recursos. Ningún país del mundo ha logrado educación de calidad sin invertir lo suficiente. Necesitamos destinar los recursos a una formación más pertinente de los maestros y las maestras, a crearles condiciones apropiadas de trabajo a los maestros y las maestras, a procurar cambiar la visión que se tiene desde el sistema de los maestros y las maestras. Tenemos que comenzar a formar a los maestros y comenzar a verlo como profesionales que pueden, que realizan una práctica que puede ser sistematizada, de la que puede derivar mucho conocimiento que deben servir para ir mejorando la educación, el sistema en sentido general. Pero eso pasa por concebir la escuela de otra manera, sí. Asumir una lógica organizativa de la escuela diferente, crearles condiciones a los maestros y a las maestras, habilitar un espacio de tiempo dentro de la planificación del tiempo de la escuela, del tiempo pedagógico, para que puedan reflexionar su práctica y puedan construir propuestas, y que las autoridades creen espacios, canales para escuchar a los maestros y a las maestras. En este país los maestros y las maestras no se escuchan por parte de las autoridades. No. Todos lo saben ellos. Ellos son los que saben, los que están arriba y disponen todo y mandan para allá. Y el otro que ejecute. Órdenes ejecutivas. Así no funciona. La clase política gobernante del país necesita que los sectores, ¿verdad?, vinculados a la educación los siga convenciendo de que invertir en educación es importante. Veo como que hay un constante enfrentamiento en lo que yo puedo invertir y debo invertir, y lo que tú me dices a mí que debo invertir. O sea, yo no sé por qué, si está todo planificado, está todo definido, y la lucha así lo planteó, yo tenga que estar detrás de los recursos económicos, técnicos y operativos para que el proceso avance. Yo creo que eso está asociado, y quizá es lo que justifica la necesidad de construir una propuesta nueva, una propuesta política diferente, porque al final de cuentas el pensamiento es el que orienta la práctica. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos con la educación desde que la República se fundó fue que en la Primera República se hizo dominante el pensamiento político conservador. La educación no fue importante. Mientras Duarte y los trinitarios pensaban la educación como el sostén para construir el Estado y la nación que ellos pensaron, los conservadores no le dieron importancia a la educación, tanto que hubo algunos de esos años de la Primera República que ni siquiera le asignaron presupuesto. Entonces, ¿cuándo es que la educación, el periodo de gloria de la educación dominicana es esos 9 años de gobiernos liberales del siglo XIX? Cuando Gregorio Luperón asciende y coloca a Eugenio María de Hostos al frente para estructurar el sistema educativo dominicano. Señores, eso fue tan impactante que solo 9 años y todavía ese es el referente al que aspiramos llegar, porque fue lo mejor que ha pasado. Entonces, cuando hubo un cambio
del pensamiento político que gobernó la nación, hubo un cambio de comportamiento y de práctica en el ámbito de la educación. Entonces yo creo que no es ingenuo lo que pasa. Ya. Yo pienso que no es porque no entienden, es porque le interesa tener un pueblo que pueda ser fácilmente manipulable. Y no tienen interés en una educación que forme críticamente, que enseñe a pensar lógicamente desde temprano, ¿no? Que desarrolle el pensamiento crítico, que habilite al niño, la niña, al joven, a la persona, al ser humano, para comprender la realidad en la que vive y poder posicionarse frente a ella y adoptar una actitud de búsqueda de cambio, de transformación. Yo creo que eso no es tan ingenuo. Yo creo que no creen en una educación que forme personas que puedan resultar incómodas porque hagan preguntas incómodas. Y propuestas también. Como diría Paulo Freire. Porque tú partes de una comunidad del país, del interior del país, llegas a la ciudad capital, te proyectas como una educadora, como una preocupada dirigente gremial, y lo que has hecho es precisamente plantear soluciones a la sociedad dominicana. Claro. Yo creo que tu educación, tu capacitación, ¿verdad? En ese caso, está cumpliendo un rol sumamente importante para la sociedad dominicana. Claro. Pero la gente ve mal eso. Sí. Es una situación. Hay gente que no le gusta, que se siente como incómodo. María Teresa, para mí ha sido un placer conversar contigo estos 55 minutos en este diálogo del siglo XX. Para mí ha sido un placer inmenso. Muchísimas gracias del alma por la oportunidad. Y seguimos en esta batalla. No hay espacio para devolverse. Espero verte en el Congreso Nacional el día de tu juramentación presidencial. Ay, gracias. Hasta la próxima, amigos de En Diálogos del Siglo XX.